Bienvenidos a este primer curso de este nuevo seminario. Se llama el Seminario Reformado en Guadalajara. Reformado porque somos herederos de la Reforma Protestante y es la teología y la perspectiva que vamos a tener aquí, pero sobre todo queremos que sea un seminario bíblico. Este curso se llama La Historia de la Iglesia. No vamos a estar estudiando mucho la Biblia en sí, pero la historia cómo interactúa con la Biblia, empezando desde el libro de los Hechos y luego básicamente hasta la fecha. Aunque va a haber otro curso aparte que se enfoca en algo muy particular entre nosotros que somos los presbiterianos, es la historia de la iglesia presbiteriana. A lo mejor no será de tanto interés general, porque este curso es más universal. Obviamente, si vamos a cubrir más de 2000 años de historia, en 8 sesiones de 2 horas cada sesión, no vamos a poder profundizar mucho. Pues nuestra meta es poder tener un panorama de toda la historia de la iglesia cristiana. Vamos a ver, cada uno tiene su hoja, son 3 hojas que describe cómo es el curso, las tareas y los libros, etcétera, que vamos a utilizar. Y pues hay un libro de texto que vamos a utilizar, se llama La Historia de la Iglesia Cristiana por Jesse Lyman Hurlbut. Tuvimos como 15, creo que ya casi todos se vendieron, pero no sé si haya todavía, pero si no, pues vamos a pedir más, ya que tengamos la lista completa. Es un libro no muy largo, es un libro de como 230 páginas y hay que leer ese libro completo. Además, hay preguntas de repaso atrás. No voy a requerir que me entreguen sus respuestas a esas preguntas. Sin embargo, les advierto que deben poder contestar todas esas preguntas. Entonces, es recomendable que vayan por su propia cuenta contestando mientras vayan avanzando leyendo cada capítulo. ¿Por qué? Porque en el examen final es muy probable que yo agarre algunas de esas preguntas. Pues ya tienen algo de la guía para el examen final. Las conferencias. 8 sesiones de 2 horas cada sesión. Lo que propongo es más o menos dar una conferencia de 50 minutos, dar un descanso de 10 minutos durante ese descanso, pues pueden hacer preguntas. Y luego otra vez refrescados, otra conferencia y otra vez un tiempo de preguntas o un descanso breve. Voy a estar siguiendo más o menos el bosquejo que está en el libro de texto. Sin embargo, no voy a estar diciéndoles simplemente lo que el libro dice, porque ustedes ya sabrán, porque van a leer el texto. Espero ampliar el tema y los temas que hay en el texto. Ensayo. Una de las mejores formas de afilar nuestro propio pensar es escribir. Porque el escribir es muy difícil, la verdad. O sea, poder redactar un buen ensayo no es fácil, es tardado y es muy importante utilizar ese método para ir afilando nuestro pensamiento. Entonces, el libro nos va a dar un panorama, en las conferencias vamos a profundizar un poco más. En el ensayo, la idea es que cada alumno escoja un tema y que profundice en ese tema. No va a profundizar mucho porque es un ensayo de solo 5 páginas. En la segunda hoja hay una descripción de las normas para escribir un ensayo. Sin embargo, en la primera hoja, describe aquí, cada alumno, cada estudiante debe escoger un hecho, un suceso, un personaje, un movimiento, algo de la historia. Y reportar sobre esa cosa, contestando no tomando estas preguntas como pregunta número 1 y la respuesta, no, pero más o menos explicando por qué sucedió, explicando en qué forma se relaciona con otros datos de la historia, cosas que pasaron antes, cosas que pasaron después. ¿Qué efectos positivos o negativos tuvo ese personaje, ese suceso, ese evento? ¿Y qué importancia tiene para nosotros hoy en día? Porque la idea es conectar la historia a donde estamos hoy en día. Y lo que recomiendo es que lean este libro
en las primeras semanas, en las primeras 3, 4 semanas que lean este libro, que no será muy difícil. Luego tendrán unas ideas, muchas ideas, y a lo mejor van a decir, yo quiero saber más del Concilio de Trento, o yo quiero saber más de la herejía del novacianismo, o yo quiero saber más del conflicto entre los reformados y los luteranos sobre la doctrina de la Cena del Señor, o lo que sea. Y pueden agarrar ese tema, y quiero para la 4ª semana que me presenten cada uno su tema, y luego yo les puedo ayudar con buscar fuentes, porque voy a requerir 5 páginas y 5 fuentes de información. Examen final cubrirá el contenido de la escritura, la lectura, y las conferencias. Entonces son responsables por todo lo que lean aquí y todo lo que yo diga en las conferencias. ¿Ok? Pues para hacerlo fácil, tienen que saber todo lo que lean y todo lo que escuchen. Ahora, normas para escribir un ensayo. En la mayoría de los cursos en este seminario va a haber un ensayo. Entonces, como estamos empezando, después de varios cursos van a tener el ritmo y van a saber qué requiero. Pero aquí está descrito. Escrito en computadora, doble espacio, o sea, un espacio, brincando un espacio cada línea, márgenes de 1 pulgada, luego cosas de la cabecera, etc. Pero luego, ortografía y puntuación estándar. Si quieren escribir en español, perfecto. Si quieren, algunos son angloparlantes, si quieren escribir en inglés, acepto también. No acepto otro idioma, holandés, coreano, lo siento, pero pues no. Español o inglés. O puede haber una mezcla de los dos. ¿Qué quiero decir con esto? Si estás escribiendo en español, pero encuentras una fuente de información en inglés, está bien para mí citar en inglés y no traducir la fuente original. ¿Sí me explico? Entonces puede haber una mezcla, o viceversa, si estás escribiendo en inglés y encuentras una fuente de información y quieres citar al autor, está bien. Con tal que entiendan muy bien lo que la cita diga en el otro idioma, obviamente. Bien, y vamos a hacerlo fácil. O sea, hay que citar todas las fuentes de las cuales agarren información. Si no, están robando ideas y presentándolas como si fueran de ustedes. Entonces vamos a ser muy estrictos en eso. Si es una cita exacta, fulano de tal dijo, Martín Lutero era un genio. O sea, esto es en comillas, y luego después de la cita, en paréntesis, la información sobre la fuente, el libro. Por ejemplo, fue escrito por fulano, pones ahí fulano, no, su apellido más bien, de tal, o sea, fulano de tal, pones de tal, 241, esa es la página, entonces está fácil. Y luego cada cita tiene que tener una referencia en la bibliografía, cada ensayo va a tener bibliografía, y ahí me dan toda la información relevante del libro. Y aquí, pues aquí hay ejemplos, y si alguna duda, pues hay que consultar conmigo. Pero este es un formato más o menos estándar en el ambiente académico. Bien, tengo aquí una muy breve bibliografía. Tengo en mi estudio un librero y tengo ahí muchas otras fuentes de información, desgraciadamente la mayoría en inglés. No tengo muchos libros en español sobre la historia. Sin embargo, hay algunos ahí. Y uno de los cuales que quiero recomendar altamente es este. Ojalá que tuviéramos tiempo de leer los 2 tomos. Esta es Historia del Cristianismo por Justo L. González y lo recomiendo. Y esto va a ser ahí, y tenemos una copia y media. No sé por qué, pero tenemos un tomo 1 y tenemos 2 tomo 2. Pero a lo mejor podemos emparejar y conseguir otro tomo 1. Pero esto puede ser muy buena fuente de información para los ensayos que van a elaborar. Otros que están ahí, pues hay Historia del Protestantismo. Obviamente su enfoque no es universal, sino solamente en el protestantismo. Este libro es bueno, es más o menos como el libro que vamos a utilizar. Breve Historia de la Iglesia Cristiana por Voss, con B chica, B-O-S. Pues esto está disponible también. Y a lo mejor al final voy a sustituir
los últimos capítulos de por el libro que les asigné, porque aquí termino con la iglesia en las Américas y la situación actual en América Latina, que es más relevante para nuestra situación. Hay otro libro que no está en la bibliografía, pero es Diccionario de Teología. Y este es obviamente de consulta, de referencia, porque vamos a encontrar un sinfín de nombres raros, de personajes y también de herejías. Y los nombres, o sea, es difícil que peguen la primera vez que escuchamos la palabra. Y por lo tanto, si dices, ay, pues ¿quiénes fueron los monarquianistas? Pues aquí pueden consultar y encontrar qué fue la herejía de los monarquianistas. Entonces aquí esta va a ser una fuente que pueden consultar. Muchos otros recursos en un sitio web en español. Y aquí tienen el sitio web, es de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, y aquí está. Otro sitio web que es muy bueno si puede manejar el inglés, y es de Christian Classics Ethereal Library. Lo bueno de ese sitio es que tiene las fuentes originales. O sea, si quieres estudiar sobre, vamos a decir, Ignacio de León, del segundo siglo, pueden buscar ahí a ver si hay algo de sus escritos, o sea, originales, traducidos a inglés, ahí en ese sitio. Entonces ellos tratan de ir a las fuentes primarias. Entonces es muy buen sitio. Muy bien. Entonces, si cualquier duda con el procedimiento del curso, pues en el descanso o en cualquier momento, con mucho gusto, puedo aclarar. Y quiero trabajar con ustedes en los ensayos, porque algunos están muy acostumbrados a escribir y otros un poco oxidado, ese talento, salieron de la universidad o de la prepa hace mucho tiempo y ya no tienen tanta experiencia en hacer eso. Bien. Ok, ahora, entramos en la primera conferencia. ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estudiar la historia de la iglesia? Una razón es para darnos una perspectiva más amplia de nuestra experiencia cristiana. Muchas veces, como seres humanos, como cristianos, tenemos memorias muy cortas y tenemos una experiencia y pensamos que somos los únicos. Ahora nadie entiende lo que estoy experimentando y pensamos que somos los primeros. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia, encontramos que tenemos mucho en común con nuestros hermanos que ya han pasado a la gloria a través de 2000 años. Y cuando estamos en medio de situaciones como iglesias, también podemos recurrir a la historia para encontrar que la iglesia en otros siglos también se enfrentó con situaciones semejantes. Cuando estamos luchando con una interpretación bíblica, cuando estamos luchando con una herejía, cuando estamos luchando con cuestión de disciplina en la iglesia o orden o lo que sea, pues nuestros antepasados tienen que enseñarnos. Otra cosa es, podemos estudiar la historia para animarnos con la fidelidad y el poder de Dios a través de los siglos. Porque aquí estamos. Imagínense, aquí estamos en México en el año 2009, 2 milenios después de Cristo, en un país muy lejano de los orígenes del cristianismo. Entonces, gracias a Dios, Él ha sido fiel para que el Evangelio nos haya llegado hasta nosotros, en el otro extremo del mundo, y mucho tiempo después. Podemos regocijarnos por la fidelidad de nuestro Dios. Y también para aprender de nuestra herencia como cristianos, también como evangélicos, también, pues esta es una iglesia presbiteriana, como si somos presbiterianos, también como presbiterianos, o si eres de otra rama, otra denominación también, pues vas a encontrar en la historia las fuentes de donde nació el grupo del cual eres parte.
Porque muchas veces los evangélicos tenemos ideas, o sea, conocemos el libro de los Hechos y luego brincamos a Martín Lutero y luego brincamos al siglo XX, digamos. O sea, entonces hay huecos muy, muy grandes ahí en cuanto a nuestro conocimiento de nuestra propia historia. ¿Cómo vamos a dividir la historia? Y aquí estoy dependiendo exactamente del libro de texto que van a leer. Se me hace una división, no la única, hay otras formas de dividir la historia de la iglesia, pero esta división es muy lógica y muy fácil de entender. Y si tienen el texto pueden ver ahí al principio cómo divide la historia en 6 diferentes épocas. Primera época, y no tienen que apuntar esto porque está en el texto, pero la primera época es la iglesia apostólica. Y aquí estamos hablando desde Jesucristo hasta la muerte de Juan, el apóstol Juan. En otras palabras, estamos hablando del año 30 hasta el año más o menos 100. Y luego entramos en lo que es la iglesia perseguida, desde la muerte de Juan, el apóstol, hasta el edicto de Constantino, o el edicto de Milán, o el edicto de toleración. Mismo edicto, 3 diferentes nombres, en el año 313. Entonces aquí es apostólica y perseguida. Luego, la iglesia imperial. Es desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma. Y es un periodo de como 150 años, de 313 hasta 476. Luego tenemos a lo mejor aquí la división nos falla un poco porque es una división, o sea, la mitad de la historia cae en esta división, pero es la iglesia medieval. Y este es entre 2 caídas. La caída de Roma en 476 hasta un milenio después, casi, la caída de la capital del Imperio Romano, Constantinopla, en 1453. Y luego la iglesia reformada, que es un periodo de más o menos 2 siglos, 200 años, desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la guerra de los 30 años, que fue la triste conclusión del periodo reformado. Y luego la iglesia moderna, desde la guerra de los 30 años hasta el siglo XXI. Y este es 1648 hasta la fecha. Y lo que espero poder hacer hoy es cubrir el primer periodo, que es la iglesia apostólica. Empezando en el libro de Hechos. Ahora, quiero decirles que no vamos a pasar mucho tiempo en el libro de los Hechos. ¿Por qué? 2 razones. Una razón es, probablemente, si han estudiado la Biblia, ya tienen una buena noción de lo que pasó en el libro de los Hechos. Segunda razón es, tenemos un curso en el seminario que se llama Hechos y las cartas de Pablo. Y ahí vamos a poder profundizar en el libro de los Hechos. Sin embargo, quiero mencionar algunos datos que tienen importancia para nuestro estudio de la historia. ¿Qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos empieza diciendo que es un relato de lo que Jesús seguía haciendo. Y aquí Lucas empieza donde terminó su evangelio. Escribió Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Entonces es una continuación. En Lucas dice que fue lo que Jesús comenzó a hacer, y Hechos es lo que Jesús, ya resucitado, ya ascendido, siguió haciendo a través de sus apóstoles. Entonces, no es tanto Hechos de los apóstoles, son los hechos del Cristo resucitado y ascendido por medio de sus apóstoles llenos del Espíritu Santo. Y hay un programa en el libro de los Hechos que está es el bosquejo, en Hechos 1, versículo 8. 1:8. Y ustedes, pues algunos ya tienen esto por memoria, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y a lo mejor han escuchado a los predicadores decir
como alegorizar un poco este texto, decir, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea? Y cuando empezamos a hacer eso, perdemos realmente el contexto histórico, porque eso es algo que el libro de los Hechos registra como cumplido una vez para siempre. En los primeros 7 capítulos más o menos de Hechos es Jerusalén el enfoque, y luego Judea y Samaria, capítulo 8 a capítulo 11, y luego el programa sigue desde el capítulo 11 hasta la fecha, hasta lo último de la tierra. Entonces, no debemos ubicarnos en Jerusalén, no. Nosotros estamos viviendo en lo último de la tierra. Y debemos apreciar este hecho, porque no somos el centro del cristianismo, somos los lejanos que Dios en su misericordia ha alcanzado. Sin embargo, la tarea sigue, porque hay partes aún más remotas, las cuales es nuestra responsabilidad alcanzar. 3 hechos definitivos en el libro de los Hechos que quiero apuntar. Obviamente la venida del Espíritu Santo, estamos hablando del año más o menos 30 después de Cristo. El concilio de Jerusalén, más o menos el año 50. Yo creo que no más o menos, o sea, podemos darle una fecha bastante exacta ahí. Y también la declaración de Galión en el año 52. La venida del Espíritu Santo, pues ya conocen bien este relato, y esto fue lo que lanzó la misión de la iglesia. Estaban ahí esperando, el Espíritu Santo llegó, los llenó, y esto lanzó a los apóstoles y los discípulos a su misión. Y también vemos ahí en Pentecostés, vemos como empezar a deshacer la maldición de Babel, porque en la torre de Babel tenemos la dispersión de todas las naciones en diferentes pueblos. Y luego en el libro de los Hechos, en Pentecostés, tenemos el inicio de la reducción y la eliminación de esa maldición, porque Dios está reuniendo en un solo pueblo gente de todas las naciones. El concilio de Jerusalén, esto se registra en el libro de los Hechos, es de suma importancia para nosotros, porque ahí se debatía una pregunta que probablemente no tenemos, porque ya se resolvió. Muchas veces hoy en día la pregunta es, ¿puede un judío ser un cristiano y seguir siendo un judío? La pregunta en el primer siglo, o más bien en las primeras décadas, los primeros años, era, ¿es posible que un no judío sea un cristiano? Porque los primeros apóstoles no les cayó el 20 inmediatamente de que el evangelio era para todo el mundo. Entonces tenían algunos la idea de que para ser un cristiano primero tienes que ser un judío. En caso de los hombres circuncidados y en caso de todos seguir ciertos ritos. Y esto fue un debate muy importante en los primeros años de la misión de Pablo. Porque Pablo salió y a quien predicaba. Predicaba primero a los judíos, y cuando no había respuesta de ellos, predicaba a los gentiles, y los gentiles respondían más que los mismos judíos. Y algunos judíos judíos cristianos, se pusieron celosos y decían, ¿qué pasa aquí con estos gentiles entrando en la iglesia? ¿Qué pasó? Y tenemos que insistir que sean judíos primero. O sea, esta cuestión es crucial. ¿Qué tal si hubieran decidido lo contrario que decidieron? O sea, tendríamos que ser judíos. Y el cristianismo a lo mejor sería una sectita muy chiquita del judaísmo. Pero no, o sea, abrieron las puertas, como Cristo quiso, abrieron las puertas a todos los no judíos, los gentiles, y aquí estamos, gracias a Dios, nosotros de las naciones. El último hecho que quiero apuntar, a lo mejor no se considera algo tan importante, pero está en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18.
Y Pablo, en una de las muchas ocasiones, era acusado de diferentes cosas, querían llevarlo ante las autoridades, y pues está en Corinto, y lo llevan ante Galión, en versículo 14. Y Galión, o más bien Pablo, va a hablar en su propia defensa. Y luego Galión lo calla y dice: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Y a lo mejor dices, pues, ¿qué importancia tiene? Tiene mucha importancia porque en el Imperio Romano el judaísmo era religio lícito, era una religión tolerada, era legal ser judío. El cristianismo no era reconocida como religión. Pero aquí Galión, representante del Imperio Romano, él declara, a lo mejor sin saber mucho, pero él simplemente viendo por simple vista dice: ustedes todos son judíos y ustedes están hablando de nombres y leyes y controversias. No voy a entrar ahí. Los judíos arréglense. Y los judíos tenían el privilegio ante los romanos de arreglar sus propios asuntos en sus propias cortes. Y él está diciendo: ustedes ya tienen la capacidad de hacerlo, háganlo. Entonces, así hubo un decreto o una sentencia oficial de que el cristianismo es judaísmo. Y esto le dio a Pablo y a los otros misioneros protección legal para llevar a cabo la misión cristiana. Vamos a ver más adelante que esto se quitó. Y se quitó, y este es el último evento que quiero mencionar, no es en el libro de los Hechos. Y es un poco curioso que no se menciona explícitamente en ninguna parte de la Biblia como un hecho cumplido. Y es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Los judíos, obviamente, no les caía bien que los romanos les dominaban. Y pues en diferentes épocas eran rebeldes contra pues, los griegos y luego contra los romanos. Y en otra ocasión, ahí en 70, pues otra vez una rebelión, y pues el general Tito, el general romano Tito llegó y él acabó, aplastó la ciudad, destruyó la ciudad de Jerusalén, tirando el templo, destruyendo pues la capital del judaísmo. La caída de Jerusalén ahora marcó una diferencia, porque antes los romanos no podían distinguir bien entre cristianos y judíos, pero ahora pues el centro del judaísmo pues se destruyó. Entonces el judaísmo y el cristianismo empezaron a tomar sus propios rumbos, y haciendo eso en el Imperio Romano era muy peligroso para los cristianos. Pues aquí estamos preparándonos para los problemas que vienen en el segundo siglo. Cristo se refirió a este evento. Si lean el discurso que él dio sobre el monte de Olivos, en Mateo 24, también en Marcos 13 y también en Lucas 21, él está hablando ahí de dos cosas, y a veces es difícil distinguir entre los dos eventos. Está hablando del fin del mundo y está hablando también de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo. Entonces Jesús predijo, y él dijo que cuando vean ciertas señales, huyan. Y hay ciertas referencias históricas de que los cristianos lo tomaron literalmente. Y cuando empezaron a ver ciertas señales, ellos salieron de Jerusalén. Muchos miles de judíos murieron en la destrucción de Jerusalén, porque fue sitiada por buen rato y luego destruida. Pero muchos de los cristianos ya habían huido y tomaron textualmente la advertencia de Jesucristo y se salvaron la vida.
Ahora, vamos a hablar un poco de la expansión de la iglesia en el primer siglo. Si regresamos a Pentecostés y si estudiamos los nombres, y muy a propósito, hay una lista de nombres. Dice que había allí judíos y prosélitos de muchas diferentes partes. Y la lista ahí es muy a propósito para darnos una idea de qué tan extensa fue la conversión en el día de Pentecostés. Las naciones representadas ahí se extendieron desde África, norte de África, hasta Roma en el occidente y hasta Mesopotamia en el oriente. Entonces, la mayor parte del territorio del Imperio Romano fue representado en el día de Pentecostés. Entonces, realmente fue una cosecha de las naciones en la primera predicación que Pedro dio. Y luego, esto sigue con el impulso de Pablo. Y pues ustedes saben que Hechos se enfoca en Pedro al principio, y luego se enfoca en Felipe un rato, y luego se enfoca en Pablo, el resto del libro. Y el impulso de Pablo, y pueden estudiar, han visto estos mapas que están en muchas Biblias, pueden ver sus viajes misioneros y ver qué tan lejos iba y cada vez más lejos. Después de la muerte de Pablo, por las fuentes que tenemos, sabemos que el Evangelio echó raíces hasta Italia, África del Norte, quizás hasta Bretaña, Gran Bretaña. Hay algunas entre leyendas, historias, tradiciones que dicen que el Evangelio llegó hasta ahí, Inglaterra, por lo menos hasta lo que es Irak, Irán, y pues otras leyendas o historias, tradiciones de que llegó hasta la India. Y también hay algunas, no de mucha confianza, pero unas sugerencias de que llegó hasta China en el primer siglo. Entonces, impresionante. Unos factores que contribuyeron al crecimiento del Evangelio. Factores sociales y políticos. Obviamente sabemos que el factor principal es el Espíritu Santo. Sin embargo, hubo factores sociales y políticos que propiciaron un crecimiento rápido. Uno, la universalidad del idioma griego. Era la lengua franca, o era el lenguaje universal. No era el lenguaje cotidiano de mucha gente, pero Pablo podría ir a donde quisiera y predicar en un solo idioma. Y pues qué ventaja para los misioneros. Ahora ya no es así, desgraciadamente. Y la otra cosa es la pax romana, o sea, la paz romana. Entonces había estabilidad política y civil, social, durante el primer siglo. Entonces los cristianos tenían libertad de viajar. Que no es posible cuando hay guerras civiles y cuando hay guerras entre las naciones. Entonces, la Pax Romana. El tercer factor es lo que ya mencionamos, la protección que los cristianos disfrutaban como secta judía a los ojos de los romanos. Y el cuarto factor fueron los sistemas de tránsito y de correo. Pues para nosotros, muy primitivo, ¿no? O sea, muy primitivo para nosotros. O sea, pues nosotros ya acostumbrados a transporte aéreo y también comunicación electrónica. Pues sin embargo, sus sistemas de tránsito, sus caminos y sus sistemas de correo eran lo mejor que el mundo había visto, por lo menos el mundo occidental. A lo mejor los chinos estaban más adelantados, no sé, pero el mundo occidental era lo mejor, el apogeo hasta la fecha en cuanto a comunicación y transportación. Entonces esto ayudó. Los cristianos, podemos decir que los cristianos aprovecharon los medios de comunicación de sus días en una forma muy sabia. Y qué bueno que fueron cartas en lugar de email, ¿no? Porque aquí las tenemos las cartas, y de hecho es el medio de comunicación más perdurable, el libro, el papel. Y gracias a Dios
en esa época fue el medio más común. Ahora vamos a entrar, hemos dicho que el primer siglo es el siglo apostólico y luego empieza la iglesia perseguida. Pero esto no quiere decir que no hubiera persecuciones en el primer siglo. Entonces vamos a hablar de persecuciones durante la iglesia apostólica y luego después entrar en la época de las persecuciones. Había persecuciones que podemos leer en el libro de los Hechos, las persecuciones de los mismos judíos. No estamos enfocándonos en ellas, porque están aquí mencionadas o descritas en la Biblia. Estamos hablando de dos persecuciones romanas contra los cristianos. Primera persecución romana inició después del incendio de Roma, que duró 9 días. Roma estuvo encendida y duró, no pudieron apagar el incendio durante 9 días. Y 70% de la ciudad se destruyó. Y esto empezó el 19 de julio del año 64. Ahora, el emperador se llamaba Nerón. Y Nerón tenía unos enemigos. Y algunos de sus enemigos empezaron a circular rumores de que Nerón mismo había encendido la capital, lo cual probablemente no es cierto. Sin embargo, el rumor circulaba y él tenía que encontrar una solución política para salirse de esas acusaciones. Entonces, él, a su vez, escogió a un grupo que no tenía tanto estatus todavía, y él podría ir contra ellos sin mucho miedo de represalias o sin mucho miedo de caer mal con otros sectores de la población. Y él escogió a los cristianos como los chivos expiatorios. Y como castigo, como ellos encendieron, según él, la ciudad de Roma, él hizo lo mismo con ellos. Él cruelmente utilizó los cuerpos de los cristianos para iluminar sus jardines, los crucificó y también los echó a las bestias. Entonces Nerón fue primero en hacer estas cosas que hemos escuchado. Pues hay diferentes películas también que retratan esas barbaridades. Probablemente Pablo y quizás Pedro murieron en esa persecución en el año 64. Entonces, con un solo golpe, pues los dos líderes más fuertes de la iglesia murieron, probablemente. La segunda persecución empezó en el año 95 después de Cristo, durante el reino de Domiciano. Domiciano reinó desde 81 hasta 96. Y en 95 él inició esta persecución. Originalmente la persecución fue contra los judíos, porque los judíos rehusaron contribuir para la construcción del nuevo templo para el dios Júpiter. Y entonces originalmente contra los judíos, pero obviamente los cristianos tampoco querían participar en esa construcción. Además, Domiciano insistió en la adoración del emperador, él mismo. Entonces se declaró Dios y él insistió en recibir adoración. Y como los judíos y los cristianos rehusaron adorar al emperador, los mató. Les también exilió y se apropió de sus posesiones como por no participar en esa adoración. Como uno de los castigos fue exilio, probablemente el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos bajo esta persecución de Domiciano. Y si leemos el libro de Apocalipsis y vemos algunas de estas imágenes fantásticas de pues la bestia y otros, dragón y todo esto contra los cristianos,
pues el trasfondo histórico de todas estas imágenes es la persecución domiciana. ¿Qué pasó con los apóstoles? No sabemos, pero tenemos unas tradiciones que quiero mencionarles. Quiero mencionarles un libro. Es por un señor que se llama, de los 1600, Juan Fox. No sé si sea pariente del expresidente o no, pero a veces se escribe con él, a veces no. Y su libro comúnmente, tiene otro nombre oficial, pero comúnmente se llama Libro de los Mártires. Y tengo dos copias que no son completos en inglés, pero acabo de buscar y se puede, si hacen una búsqueda en internet y ponen Juan Fox, Libro de los Mártires, te lleva al sitio en español de ese libro. Y ahí es algo fascinante. Él trata de registrar todos los mártires de los cuales hay registro histórico en su libro, empezando desde los apóstoles. Entonces, lo que voy a darles son algunas de las tradiciones que él registró acerca de estos, de los apóstoles y otros como Marcos, que no era apóstol, pero era amigo de los apóstoles, que escribió el libro del Evangelio de San Marcos. Jacobo el Menor. Jacobo el Menor fue decapitado, según esta tradición, junto con la persona que lo entregó, quien después se confesó cristiano, le pidió perdón y murió junto con Jacobo el Menor. Tomás predicó hasta la India y fue matado ahí con una lanza. Esa leyenda o esa tradición, podemos decir, viene de un libro que se llama Los Hechos de Tomás. Es un libro es un libro gnóstico y apócrifo, porque realmente no fue escrito por Tomás, fue escrito más o menos en el año 200 después de Cristo. Pero ahí es la fuente más antigua que tenemos de esa tradición. Sin embargo, una vez tuve el privilegio de estar en la India y estuve visitando un pueblo que no me acuerdo cómo se llama y probablemente no podría pronunciar su nombre de todos modos. Y ahí los cristianos, algo conocido por todo el mundo. Sí, esa iglesia, sí, el apóstol Tomás fundó esa iglesia. Entonces la tradición en la India, por lo menos, es muy muy fuerte, que Tomás llegó hasta ahí. Simón Zelotes predicó en Mauritania, en otras partes en África y hasta Bretaña. Entonces, según la leyenda, pues un viajero bastante frecuente, y llegó hasta Bretaña y fue crucificado. Marcos, Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, llegó a ser el obispo de Alejandría, predicó en Egipto, pero eventualmente fue atado con cuerdas y arrastrado y quemado vivo. Bartolomé predicó también en la India, tradujo el Evangelio según San Mateo en el idioma de ahí, fue golpeado con palos, crucificado y decapitado. Ahora, otra tradición, hay diferentes tradiciones, otra tradición lo localiza en Armenia, que es una de las repúblicas ex-soviéticas. Sin embargo, no se contradice, uno podría viajar, pasar por Armenia y luego llegar a la India. Entonces, a lo mejor las dos tradiciones pueden funcionar juntas. Aunque en todas estas hay cosas sospechosas. ¿Por qué lo crucificaron en la India? Crucifixión era un castigo del Imperio Romano, pues sí llegó, quién sabe, a lo mejor llegó hasta ahí ese castigo, pero es cuestionable. Andrés, según la tradición, predicó en Etiopía, donde fue crucificado bajo el mandato del gobernador, que también mandó que los cristianos hicieran sacrificios a los dioses y ellos rehusaron. Y hay detalles aquí. Supuestamente, tradicionalmente, Andrés se confrontó
con el gobernador para informarle de que hay un juez supremo y que los dioses del gobernador eran demonios, lo cual no le cayó muy bien al gobernador. El gobernador le amenazó con crucificarlo. Andrés respondió diciendo que no habría predicado la honra y la gloria de la cruz si le temiera a la muerte de la cruz. Y cuando vio su cruz, ya ahí estaban llevándolo a la cruz, le saludó, expresando su amor por ella y su anhelo de abrazarla. Otra tradición acerca de Andrés es que predicó en Rusia y en Ucrania. Pues ahí tenemos un problema geográfico, ¿no? Porque uno es el noreste y el otro es en el sur, pero son las tradiciones. Mateo dice que predicó con mucho éxito en Etiopía y Egipto y fue matado con una lanza por orden del rey. Felipe predicó en Hierápolis de Frigia, es parte de Asia Menor, donde fue crucificado, apedreado y sepultado junto con sus hijas. Jacobo, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, tenemos algo de su historia porque él se quedó en Jerusalén y él, aún en el libro de los Hechos, fue el líder de la iglesia judía cristiana en Jerusalén. Él vivió toda su vida como un judío muy estricto, siendo cristiano, y era el líder de la iglesia ahí, disfrutando del respeto de los líderes judíos. La tradición va así. Los judíos le suplicaron que él hablara en contra de la creencia de Jesús como el Mesías. O sea, viéndolo como judío, porque era muy, muy estricto, pues ayúdanos con apagar con esa superstición. Y en la Pascua, según la tradición, le pusieron en un lugar alto para hablar a la gente. Y él aprovechó la oportunidad para predicar a Cristo. Y luego llegaron y lo empujaron, cayó, pero no murió de la caída, sino empezó a orar por los que lo habían empujado. Y luego lo apedrearon y por fin alguien lo acabó golpeándolo en la cabeza. Pedro, ya mencioné que quizás haya muerto ahí en Roma en el año 64, crucificado de cabeza. Y hay una evidencia de que iba a ser crucificado en la Biblia, porque al final del Evangelio de según San Juan, Jesús habla de que algún día iban a extender sus manos y llevarlo a donde no quisiera ir. Parece que está refiriéndose a que iba a ser crucificado, pero la tradición es que él rehusó morir de la misma forma que su Salvador, porque no era digno. Entonces ellos dijeron, está bien, o sea, y lo voltearon y lo crucificaron de cabeza. Probablemente la tradición de que Pedro llegó a Roma eventualmente es fuerte, la tradición. Entonces es probable que eventualmente Pedro haya llegado a Roma. Sabemos que Pablo llegó ahí porque el libro de los Hechos ahí lo deja. Sin embargo, ni Pablo ni Pedro fundó la iglesia en Roma. La verdad, los inicios de la iglesia en Roma no sabemos cómo se fundó. Sin embargo, sabemos que Pablo, antes de llegar ahí, antes de visitarles, les escribió una carta a una iglesia que él tenía amigos ahí, pero él no había fundado esa iglesia. Y la tradición de que Pedro llegó ahí es algo posterior. A lo mejor llegó ahí más tarde, Pablo no lo menciona. Si Pedro hubiera estado ahí durante, más adelante, o anteriormente, Pablo a lo mejor le habría saludado en el capítulo 16 de Romanos. No hay ninguna mención de Pedro. Llegó ahí después, pero no fundó la iglesia en Roma. Lo cual es una tradición muy, muy importante más adelante en la historia de la iglesia occidental. Ahora, unos comentarios. Estas tradiciones, como ya he mencionado, no son de absoluta confianza. Son tradiciones las mejores que tenemos, no tenemos otras, pero pues hay que tener cuidado en no decir esto es exactamente lo que pasó. ¿Son creíbles?
mayormente creíbles, van de acuerdo con lo que vemos en el libro de los Hechos, van de acuerdo con lo que sabemos de los apóstoles, sin embargo no podemos decir que es cierto. Y tenemos que reconocer, y esto es como un tipo de paréntesis, como advertencia e invitación, tenemos que preguntar cuál es la perspectiva de quien está escribiendo la historia. Una vez le preguntaron a Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron, Sir Churchill, señor Churchill, ¿usted tiene miedo de cómo la historia lo va a tratar? Y él dijo, para nada, porque yo voy a escribir la historia. Y lo hizo. O sea, él escribió varios tomos sobre la historia del pueblo inglés. Y por supuesto, él salió muy bien en su propia historia. ¿Okay? Entonces, ahí es algo muy obvio. O sea, su perspectiva podemos adivinar. No hay historia neutral. Ningún ser humano es neutral. Entonces hay que preguntar, ¿cuál es la perspectiva? Y cuando hacemos la pregunta acerca de Juan Fox, él tenía una agenda muy definida. Su agenda afectó sus selecciones de todos sus mártires. Él tenía una teoría que promulgó. La teoría fue que José de Arimatea había llevado el Evangelio a Bretaña en el año 63, como enviado de Felipe el apóstol. ¿Por qué era tan importante esa tradición para Fox? Fox era un protestante, era un puritano, vivía en la época en la cual, que vamos a estudiar más después, la época en la cual hubo una lucha muy fuerte por el trono de Inglaterra entre príncipes o reinas o reyes católicos o protestantes. Entonces, él quería demostrar dos cosas: que la iglesia en Inglaterra siempre había existido sin ninguna ayuda de Roma. Siempre había una iglesia inglesa independiente de Roma, no dependiente de Roma. Y su otro propósito era demostrar que Roma era completamente corrupta. Y si ves las elecciones de los mártires, muchos de los mártires son mártires protestantes matados por católicos en la Inquisición española o lo que sea. ¿Ok? Esto no descarta todo lo que él dice ahí, porque entre más se acerca a su propio tiempo, más fuentes confiables él utilizaba. Y las historias que él cuenta acerca de los mártires más cercanos a su época son de alta confianza. Sin embargo, entre más lejano, pues menos confiables. Y esto no solamente es problema con Fox, esto es problema para todos nosotros. Porque pues nuestras fuentes de información, entre más antiguas sean, más difíciles es estar seguros si son de confianza o no. Bien, esto es lo que tengo, vamos muy bien, esto es lo que tengo para la época del primer siglo, para la iglesia apostólica. Bienvenidos a este primer curso de este nuevo seminario. Se llama el Seminario Reformado en Guadalajara. Reformado porque somos herederos de la Reforma Protestante y es la teología y la perspectiva que vamos a tener aquí, pero sobre todo queremos que sea un seminario bíblico. Este curso se llama La Historia de la Iglesia. No vamos a estar estudiando mucho la Biblia en sí, pero la historia cómo interactúa con la Biblia, empezando desde el libro de los Hechos y luego básicamente hasta la fecha. Aunque va a haber otro curso aparte que se enfoca en algo muy particular
entre nosotros que somos los presbiterianos es la historia de la iglesia presbiteriana. A lo mejor no será de tanto interés general, porque este curso es más universal. Obviamente, si vamos a cubrir más de 2000 años de historia en 8 sesiones de 2 horas cada sesión, no vamos a poder profundizar mucho. Pues nuestra meta es poder tener un panorama de toda la historia de la iglesia cristiana. Vamos a ver, cada uno tiene su hoja, son 3 hojas que describe cómo es el curso, las tareas y los libros, etcétera, que vamos a utilizar. ¿Qué efectos positivos y o negativos tuvo ese personaje, ese suceso, ese evento? ¿Y qué importancia tiene para nosotros hoy en día? Porque la idea es conectar la historia a donde estamos hoy en día. Y lo que recomiendo es que lean este libro en las primeras semanas, en las primeras 3, 4 semanas que lean este libro, que no será muy difícil. Luego tendrán unas ideas, muchas ideas, y a lo mejor van a decir, yo quiero saber más del concilio de Trento, o yo quiero saber más de la herejía del novacianismo, o yo quiero saber más del conflicto entre los reformados y los luteranos sobre la doctrina de la Cena del Señor, o lo que sea. Y pueden agarrar ese tema, y quiero para la 4ª semana que me presenten cada uno su tema, y luego yo les puedo ayudar con buscar fuentes, porque voy a requerir 5 páginas y 5 fuentes de información. Examen final cubrirá el contenido de la escritura, la lectura, y las conferencias. Entonces son responsables por todo lo que lean aquí y todo lo que yo diga en las conferencias, ¿ok? Pues para hacerlo fácil, tienen que saber todo lo que lean y todo lo que escuchen. Ahora, normas para escribir un ensayo. En la mayoría de los cursos en este seminario va a haber un ensayo. Entonces, como estamos empezando, después de varios cursos van a tener simplemente lo que el libro dice, porque ustedes ya sabrán, porque van a leer el texto. Espero ampliar el tema y los temas que hay en el texto. Ensayo. Una de las mejores formas de afilar nuestro propio pensar es escribir. Porque el escribir es muy difícil, la verdad. O sea, poder redactar un buen ensayo no es fácil, es tardado y es muy importante utilizar ese método para ir afilando nuestro pensamiento. Entonces el libro nos va a dar un panorama, en las conferencias vamos a profundizar un poco más. En el ensayo la idea es que cada alumno escoja un tema y que profundice en ese tema. No va a profundizar mucho porque es un ensayo de solo 5 páginas. En la segunda hoja hay una descripción de las normas para escribir un ensayo. Sin embargo, en la primera hoja, describe aquí, cada alumno, cada estudiante debe escoger un hecho, un suceso, un personaje, un movimiento, algo de la historia. Y reportar sobre esa cosa, contestando no tomando estas preguntas como pregunta número 1 y la respuesta, no, pero más o menos explicando por qué sucedió, explicando en qué forma se relaciona con otros datos de la historia, cosas que pasaron antes, cosas que pasaron después. Y pues hay un libro de texto que vamos a utilizar, se llama La historia de la iglesia cristiana por Jesse Lyman Hurlbut. Tuvimos como 15, creo que ya casi todos se vendieron, pero no sé si haya todavía, pero si no, pues vamos a pedir más, ya que tengamos la lista completa. Es un libro no muy largo, es un libro de como 230 páginas, y hay que leer ese libro completo. Además, hay preguntas de repaso atrás. No voy a requerir que me entreguen sus respuestas a esas preguntas. Sin embargo, les advierto que deben poder contestar todas esas preguntas. Entonces, es recomendable que vayan por su propia cuenta contestando mientras vayan avanzando leyendo cada capítulo. ¿Por qué? Porque en el examen final es muy probable que yo agarre
algunas de esas preguntas. Pues ya tienen algo de la guía para el examen final. Las conferencias. 8 sesiones de 2 horas cada sesión. Lo que propongo es más o menos dar una conferencia de 50 minutos, dar un descanso de 10 minutos durante ese descanso, pues pueden hacer preguntas. Y luego otra vez refrescados, otra conferencia y otra vez un tiempo de preguntas o un descanso breve. Voy a estar siguiendo más o menos el bosquejo que está en el libro de texto. Sin embargo, no voy a estar diciendo el ritmo y van a saber qué requiero. Pero aquí está descrito. Escrito en computadora, doble espacio, o sea, un espacio, brincando un espacio cada línea, márgenes de 1 pulgada, luego cosas de la cabecera, etc. Pero luego, ortografía y puntuación estándar. Si quieren escribir en español, perfecto. Si quieren, algunos son angloparlantes, si quieren escribir en inglés, acepto también. No acepto otro idioma, holandés, coreano, lo siento, pero pues no. Español o inglés. O puede haber una mezcla de los dos. ¿Qué quiero decir con esto? Si estás escribiendo en español, pero encuentras una fuente de información en inglés, está bien para mí citar en inglés y no traducir la fuente original. ¿Sí me explico? Entonces puede haber una mezcla, o viceversa. Si estás escribiendo en inglés y encuentras una fuente de información y quieres citar al autor, está bien. Con tal que entiendan muy bien lo que la cita diga en el otro idioma, obviamente. Bien, y vamos a hacerlo fácil. O sea, hay que citar todas las fuentes de las cuales agarren información. Si no, están robando ideas y presentándolas como si fueran de ustedes. Entonces vamos a ser muy estrictos en eso. Si es una cita exacta, fulano de tal dijo, Martín Lutero era un genio. O sea, esto es en comillas y luego después